mi nombre es Jean-Pierre Mendoza y este es el grupo 3 de la clase ética. El día de hoy le presentaremos nuestro proyecto final en base al diálogo con los profesionales. Nuestro primer profesional es el señor Milton Ruiz, licenciado en literatura, graduado con honores en la Universidad de las Artes. En este momento está ejerciendo una maestría en la Universidad Latina de Panamá. En la parte laboral está ejerciendo la labor de maestro en la unidad particular alemán y también hace 2 años ejerció en la unidad particular Liceo Cristiano de Guayaquil. Estamos con Milton Ruiz, que es licenciado en literatura, al cual le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la ética aplicada en su trabajo. Como primera pregunta, Milton, ¿qué importancia tiene la ética en tu vida personal y profesional? Bueno, para empezar, creo que al momento de enfocar, porque yo soy profesor de literatura, entonces a diario tengo que lidiar con situaciones a veces complejas de los estudiantes, en donde este principio de ética, más que nada, es fundamental para poder formar en ellos otro tipo de valores como la honestidad, la solidaridad, el respeto, el poder hablar con transparencia, la integridad. Entonces, al momento de aplicarlo en mi vida personal y profesional, pues es fundamental, porque de otra manera, pues los chicos con los que estoy trabajando y que diario pues formamos como cuerpo docente o como profesor, pues es innecesario para poder pues enseñarles a ellos también. Ok, ¿y qué valores consideras fundamentales en su desempeño laboral diario? En tu desempeño laboral diario. Ok, en mi desempeño laboral diario creo que los valores más importantes, para empezar, la responsabilidad. Como docente tengo que tener preparadas las clases mucho antes de darlas. No puedo llegar el día o la hora, media hora antes a recién ver qué es lo que voy a dar de clases. Entonces, para empezar, la responsabilidad, porque tengo que cumplir con obligaciones que me demandan pues mis jefes. Eso para empezar en cuanto a nivel de planificación. Lo segundo también, y considero yo que es importante y que quizás no se valora mucho, es el asunto de la integridad. Es decir, poder ser la misma persona dentro del trabajo, fuera del trabajo, en mi casa, en los ámbitos sociales, porque de esa manera pues hay congruencia en las cosas que estoy intentando enseñar y en lo que soy. Entonces, para empezar tenemos esos dos, la responsabilidad, la integridad, y tercero, no sé si se ha considerado como valor como tal, pero el amor por lo que haces, porque de otra manera sería pues un docente amargado, me molesto, que va a regañadientes a dar clases, y tampoco creo que es la manera correcta de poder pues ejercer la docencia. Entonces esos 3 creería yo que son los pilares de mi trabajo. Ok. ¿Usted cree que las decisiones que toma en su trabajo siempre van a estar guiadas por los principios éticos? Deberían. ¿Por qué? En teoría deberían estar guiados por los principios éticos porque, como les decía, está muy ligado también, o al menos mi labor docente a nivel personal, con la integridad. Entonces yo no podría o no sería ideal que por un lado esté enseñando solidaridad, responsabilidad, honestidad, sinceridad, y que por otro lado pues esté tomando decisiones que no son éticas como tal. Entonces creo yo que todo va de la mano. Por ese motivo es importante también. Bueno, muy buena respuesta. ¿Qué normas no morales y cotidianas les resulta inaceptables en su labor diaria? Normas no morales y cotidianas. Cotidianas, correcto. Les resultan inaceptables en su labor diaria. Bueno, yo considero que el uso normalizado, lamentablemente vivimos en esta sociedad que ha normalizado mucho la utilización de malas palabras o de groserías. Okay. Sería una práctica no ética y cotidiana, porque las escuchamos en todos lados. Uno sale a la calle, escucha malas palabras, ve algo en YouTube, escucha malas palabras, pero a nivel personal, y lo que intento también compartir con los chicos a los que les estoy enseñando, es que podemos usar otros términos y no necesariamente comunicar las cosas que queremos mediante groserías, sino poder encontrar la manera de poder comunicarnos de manera asertiva. Entonces, creo yo que esa sería una práctica, como decías, no ética y cotidiana, que yo al menos no acepto en mi labor docente y en mi vida personal también. Wow. Gracias. Bueno, muy interesante lo que has podido responder hasta ahora. Bueno, a nivel general, me gustaría saber qué papel juegan las normas o códigos éticos aplicados en tu campo. Las normas o códigos éticos
aplicados en mi campo. Tu campo como profesional, claro. A nivel profesional me ha tocado manejar situaciones en donde es muy fácil que el brazo se tuerza. ¿A qué me refiero? Como docente y como profesor y como dirigente también, muchas veces me ha tocado gestionar eventos, salidas de curso, olimpiadas, cenas, fiestas de Navidad, y son situaciones en donde de una u otra manera se maneja dinero. Obviamente no lo trabajo solo porque pues sería muy complicado, sino que trabajo a la par de padres de familia, de representantes del curso, pero en ocasiones este tipo de situaciones a personas que quizás no tengan estos valores tan establecidos o tan marcados o que de una u otra forma pues de plano no los practiquen, va a ser muy fácil pues ceder ante la tentación de quedarse con una parte del dinero o alguna gestión que esté como media chueca. Entonces creería yo que en ese sentido se fundamenta la respuesta. A través de estos años me ha tocado pues manejar situaciones en donde no quiero decir que es común porque no quisiera pensar que es común, pero lamentablemente pasa que sucede que pues se dan estos casos de corrupción, podríamos decirlo, claro, en donde pues no debería permitirse. Bueno, de cierta manera has sido prácticamente un mentor y creo que lo has lidiado muy bien. Ahora me gustaría preguntarte, ¿has enfrentado situaciones en las que tú de cierta manera te has enfrentado a hechos moralmente incorrectos y cómo tú has tenido el poder de resolver aquello? Bueno, en ocasiones, hablando de lo moralmente incorrecto, también sucede, ya alejándome un poco de la relación alumno-estudiante, sino hablando a nivel de compañeros de trabajo, ocurre muchas veces que, bueno, tampoco quiero pensar que es en todos lados, pero lamentablemente pasa en todos lados, que en muchas ocasiones se tiende a darle rienda suelta a pensamientos y a acciones que quizás no son del todo ciertas. ¿A qué me refiero? Al chisme, ¿ok? Entonces, en muchas ocasiones me ha tocado tener que escuchar cosas que sé que no son verdad, porque conozco a la gente de la que están hablando. Entonces, en esos momentos lo que hago, o al menos lo que hice en esa situación, fue dejar en claro, al menos de manera personal, que no quisiera permanecer en esos círculos en donde se habla mal de otras personas a sus espaldas, y al mismo tiempo que pues yo no comparto el hecho de pues tener que hablar de los demás. Aparte, cada uno hace con su vida lo que quiere, así que... Pero sí, esa es una situación, como les comento, ya no a nivel de docente, estudiante, sino a nivel de compañeros de trabajo que me ha tocado pues tratar y solucionar de cierta manera. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora le vamos a hacer otra pregunta que, bueno, creo yo que va de la mano con la anterior. Dice, ¿cómo es que usted maneja aquellas situaciones en las que sus intereses personales o de terceros se interponen o chocan con sus valores morales? Ok, sí va muy ligada a la respuesta que di hace poco, pero en ocasiones sucede que hay ocasiones en donde te toca hacer cosas que quizás no quieres hacer, pero que debes realizar porque es parte del trabajo. A nivel docente, quizás no es tan frecuente en cuanto a, no sé, pues como quizás intentar maquillar alguna situación que haya ocurrido para que parezca de otra forma. Quizás no pasa con mucha frecuencia, pero en ocasiones sí uno tiene que pues dar la cara y afrontar aquellas cosas que pues cometió y que supo que no tenía que hacer. Yo recuerdo en una situación en donde pues yo me había confundido, había cometido un error a nivel pues ya de mis jefes. Yo tuve que haber entregado un papeleo pues a determinada hora, a determinada fecha, y se me traspapeló, no lo entregué, y bien pude haber pues excusado mi razón y poder haber, no sé, sacado la vuelta, como se dice popularmente, pero también en ese momento me di cuenta que
era mejor reconocer que en efectos había sido un traspié mío y que me había confundido, me había equivocado antes que pues intentar encontrar una excusa para zafarme, entre comillas, del problema. En cuanto a manera personal, usted, ¿cuál considera que es la diferencia entre un juicio ético y una opinión personal? Creo yo que la opinión personal va a depender de un montón de otros factores que no necesariamente están ligados a la ética. Porque yo mi juicio, al menos hasta donde tengo entendido, lo formo dependiendo de un montón de contextos que me atraviesan como persona. Es decir, mi familia, el lugar en donde crecí, de alguna manera el estatus social en el que me desarrollo, a nivel profesional en el sitio donde estoy, las cosas que veo, que consumo en internet, en línea, lo que leo. Entonces, todo eso, y a lo largo de los años va formando mi juicio o mi opinión personal. Mi opinión personal creo que es redundancia, pero mi opinión, ¿verdad? Y son todos estos factores que intervienen para que al final yo piense de determinada manera, pues realice las acciones que realizo a diario. Y muchas veces no está ligado a la ética mi juicio o mi opinión. Y por ese motivo pues todos nos chocamos en algún momento porque pensamos que tenemos la razón al opinar sobre algo cuando no necesariamente es lo correcto o no tenemos la razón del todo. Entonces creo yo que esa es la diferencia, que nuestro juicio se forma pues mediante todas estas capas de contextos a los que estamos sometidos, y por otro lado un juicio ético está ligado a normas ya establecidas, hablando de lo moralmente correcto, hablando de lo ético. Entonces eso creo yo que es la principal diferencia. Juicio ético son ya normas preestablecidas y mi opinión es toda esta capa de contextos que ha formado a lo largo de los años las personas. Entonces, bueno, y en base a lo que nos has dicho el día de hoy, ¿qué consejos darías a los jóvenes profesionales sobre cómo actuar éticamente en su entorno laboral? Yo considero que una de las cosas que más me ha servido hasta la actualidad es buscar consejo en personas que sé yo que pues están llevando su carrera, su vida y todo por el camino en el que yo también quisiera andar. Que en este caso pues no se aleja de la realidad de la ética, porque como les dije al principio, uno de los valores que practico, o al menos intento practicar, es el de la integridad. Ser el mismo aquí, ser el mismo allá, ser el mismo en el trabajo, con mis amigos. Entonces, al buscar consejo o guía o recomendaciones en personas que ya han atravesado situaciones parecidas a las que yo estoy atravesando en la actualidad, es una manera más que nada interesante de poder ver las cosas de una perspectiva distinta. Y de esta manera también aprendemos mediante los errores de otras personas, que pues tampoco tenemos que esperar a estrellarnos para poder aprender, sino que podemos pues preguntar para poder tener todas estas experiencias vividas, que si bien es cierto no nos han pasado a nosotros de manera literal, pero sí a otras personas, para poder pues tomar la mayor cantidad de recomendaciones posibles y en base a eso también poder elegir un camino por el cual caminar. Ok, entonces tu respuesta se resumiría en, así como, o sea, tú lo que aconsejarías es que así como tú te has guiado por otras personas, ellos también busquen referentes en los cuales apoyarse. Claro, sería lo ideal, y es lo que, como te digo, he hecho hasta ahora. Ok, ¿tú crees que los comportamientos éticos en el trabajo pueden mejorar el clima laboral y el bienestar colectivo? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Pero no hay que confundirlo con, no sé si suena muy fuerte la palabra, pero la hipocresía. Porque en ocasiones, para intentar llevar las cosas en paz, pues decimos actuar bien y demás, cuando en realidad no es lo que verdaderamente o hacemos o sentimos o decimos. Entonces, si bien es cierto, es necesario todo este ambiente, este buen ambiente para que se desarrollen esos valores como la ética que me mencionas, pero solamente si se puede demostrar de manera sincera, ¿ok? Porque si no sería como un poco tóxico inclusive decir que todo va bien, que me llevo bien con todo el mundo, cuando en realidad estoy tirando veneno por las espaldas de las personas. Entonces, si no se confunde con la hipocresía, creo yo que debería ser el ambiente ideal. Entonces, ¿tú preferirías un ambiente laboral transparente más que correctamente ético? Bueno, ¿tenía algo que agregar? No, sí.
no más que correctamente ético. Sería ideal que sea transparente y al mismo tiempo correctamente ético, ¿verdad? Porque no es como que o lo uno o lo otro, sino que desde mi perspectiva tendrían que ir de la mano. Bueno, una vez hecho estas preguntas, pues no, y habernos dado su opinión de cómo sería el tema del comportamiento moral y ético, ¿cómo evalúa su propio comportamiento moral y ético en su vida cotidiana? Pues, ¿no? Nos gustaría saber eso. Bueno, yo creo que me falta un montón. Okay. Si bien es cierto, uno todos los días intenta al menos ser la persona que quisiera ser, también reconozco que pues me falta un montón. Entonces, si bien es cierto, pues soy joven, ¿verdad? Me he equivocado un montón de veces, pero también he aprendido mucho. Y a lo largo de este tiempo, creería yo que estoy a nivel personal mejor que antes, ¿verdad? Y creo que a eso tenemos que aspirar, ¿verdad? Que cada día seamos mejor que el día anterior. Tampoco me voy a cargar como con esa ansiedad de intentar ser perfecto, porque sé que quizás momentáneamente no lo voy a poder hacer, pero sí al menos mejor que el día anterior. Entonces, con esta condición de progreso constante, creo yo que me he manejado hasta ahora y espero seguir siendo, de aquí a, no sé, cuando me haga una autoevaluación en 5 o 10 años, ser aquella persona que pues a día de hoy proyecto. Bueno, en base a su respuesta nos dice que diariamente uno va aprendiendo y va mejorando su moralidad y su ética. Es importante, pues no, de antemano agradecemos su respuesta, porque esto nos da a entender de que no solamente es una cuestión de que llegas a un punto de edad que sencillamente ya estás a un nivel alto, sino que diariamente, semanalmente o anualmente uno va aprendiendo mejores cosas y va teniendo una evaluación o un comportamiento mucho mejor que antes. Por supuesto, y esto va ligado también al juicio de, como mencionabas, de la experiencia. Uno piensa que cuando ya llega a cierto nivel de edad o de madurez o de años trabajando o de experiencia, pues ya no tiene nada más que aprender, ya se las sabe todas. Pero considero que pues no es así, que todos los días, a pesar de saber lo que sabemos, es necesario este progreso constante. Ok, de antemano le agradecemos mucho por habernos dado su opinión sobre la moral y la ética. Y ahí cortemos.